Ahora vamos con Marte, esta imagen que la verdad, también Factor OVNI, cuando me la mostró, sí me impresioné, yo dije, wow, pues ya empezamos con las primeras evidencias del Perseverance, que ya está allá en la superficie marciana, y al estar tomando con sus más de, creo que tiene 19 cámaras, imagínate la cantidad de fotografías que va a estar seguramente enviando a la Tierra, 19 cámaras, y no sé si están contando la del dron, creo que no sé. Va a salir fíjate. 30 o 60 días, algo así. Bueno, entonces son 19 cámaras en lo que es la estructura de este robot allá en la superficie marciana, 19 cámaras, y una de ellas tomó una fotografía y ya se hizo viral. Factor OVNI la presentó y bueno, tuvimos que, cuando tú hiciste el análisis, explicar qué es realmente. Y esto es importante porque, ojo, todos los que están aquí conectados, ojo, mucha atención, cuando de algún, y es lo que yo le dije al señor Maussan, si en este caso estamos diciendo esto es porque tenemos o tienes los elementos, ¿no? Entonces, cuando capte algo extraño, estos mismos elementos nos van a dar el sustento y la veracidad de lo que estamos diciendo. ¿Qué fue lo que encontraste en esta fotografía finalmente, Josué? Mira, primero te voy a dar una introducción más o menos cómo llegué a esto, porque fue el relajo. Esa es la primera imagen, no sé si la alcanzan a ver, es la primera imagen en 360 grados que mandó la NASA, de allá. ¿Sí? ¿Sí la puedes ver? Perfectamente, perdón, es que te dejo solito para que expliques, pero ahí está, perfectamente, se ve todo bien, excelente. Okay. Bueno, esa imagen, yo encontré unos brillos acá, luego. No sé si lo alcanzas a ver. Sí, algo más blanco, por decirlo así, unos brillos, algo que brilla. Aquí hay un brillo y como una estructura, eso lo rehice con inteligencia artificial y todo, y yo pensé que era metal, porque no había forma que una piedra diera este brillo. Y bueno, ya lo iba a sacar yo como una estructura o como algo, pero me esperé a que salieran las imágenes en alta resolución de esto. Déjame mostrártelas. Aquí está la imagen. Esta inclusive la mejoré, porque la llevé a 20,000 por 4,000 píxeles, esta imagen. Ay, caray. Están viendo algo que ni la NASA tiene ahorita. Porque ellos mandaron... Caray, eso sí. Ahora sí ya me dejaste el ojo cuadrado, mano, a ver. Sí, esto está ampliado 6 veces de su tamaño original. Ok. Ese brillo que veíamos es esta piedra. Ándale. Oye, ahora sí me impresionaste, ¿eh? Está completamente... Se veía un puntito ahí que alguien va a decir que era un algo ahí, lo que sea, ¿no? Yo pensé que era una lámina o algo, y de hecho la IA me decía que era una estructura, pero ya con las imágenes y ampliándolas con la inteligencia artificial, esto es lo que estamos viendo, y esto es lo que nos da el brillo. No inventes, wow. Y esta es el otro brillo que recibíamos, ¿no? Oye, qué resolución, a pesar de que se pixeliza un poco también por la transmisión, bien se ha dicho de paso, pero se ve muy claro. Sí, no, mira, aquí está el mapa. Si hay un topo marciano, ahí sí, el señor Factor OVNI ahora sí lo va a apañar, eso te lo aseguro, ¿eh? Bueno, vean ustedes, son las imágenes directas. Exacto, una piedra plana que refleja la luz del sol, dice Martín Vázquez. Estos elementos parecen que están clavados. Caray. Caray. Son detalles de la imagen porque los encuentras cada tanto. Entonces, deben de ser detalles del rover o de la cámara. Aunque fíjate cómo cambian de color. Sí. Pero eso también me llevó a pensar que el OVNI, ahorita vamos a pasar al OVNI, pueden ser detalles de eso. Bueno, esta es una super imagen gigante, y aparte hice toda la panorámica que presentaron en alta definición. Arriba trae una especie de ojos, el rover, se llama Perseverance. Perseverance, exacto, perseverante. Traen una alta definición y un zoom increíble. Entonces ellos van a poder ver todo.
Ya si encuentran algo, no nos lo van a mostrar. Seguramente. Estoy casi seguro de esto. Bueno, vamos a ver lo de el OVNI. A ver, el famoso objeto que ha sido presentado y sigue siendo presentado por muchos sitios en este momento en las redes, ¿no? Ahí está, ese es el OVNI que captó el Perseverance, el primero. Este es el OVNI. Fíjate, es de una secuencia. Sí. Esta es la primera foto. Se ve bueno. Después la foto. Después la tercera. Y una cuarta. Ajá. Esta es toda la secuencia. Tampoco no habían puesto esta secuencia de imágenes. Ándale, es la panorámica, por decirlo de alguna manera. Panorámica. Wow. Ahí está el objeto. Este es el objeto ya mejorado con IA, con inteligencia, con los píxeles que tiene. Primero le quité la cuadrícula porque traía una cuadrícula muy canija. Ajá. Y ya con eso ya lo limpié y me lo llevé para acá. Ay, caray. Parece un hueso volador. Ahí está limpio. Ajá. Así fue como todo el mundo lo está presentando, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, yo estaba muy emocionado porque también yo lo encontré el día que se subió la imagen. Y lo trabajé y lo vi, pero me estaba esperando para ver qué decían sobre esto. Entonces, vamos a ver. Por acá están los originales. Si te das cuenta, es el mismo objeto. Ajá, sí, es el mismito. Nada más que se ve con hay mucha cosa en la fotografía, ¿no? Muchos rayitos. Así son sus fotografías originales. Esto se lo tienes que eliminar tú. Ok. Pero es el mismo objeto y aparece en diferentes fotos. ¿Cómo? A ver, barájamela más despacio. O sea, ¿el OVNI se sigue viendo en todas las fotos? En esta foto sí, y en la foto anterior también. Híjole. En esta. ¿Y eso qué significa, mi querido Josué? Significa, bueno, lo más fácil de decir es que es una suciedad en el ente. Lo más conspiratorio es que la primera fue un OVNI y luego pusieron la misma mancha en otras fotos para que dijeran exactamente eso. Pero, digo, lo normal es que sea alguna suciedad que tiene... Lo normal, es más, ya ni lo van a discutir la NASA. Al poner esto, claro, esto ya queda fuera, ya no es un OVNI, ya es suciedad. Claro. Es una suciedad que tiene no precisamente el lente de la cámara, el lente debe de estar protegido por una mica, estoy cierto y seguro de eso, ¿no? Debe de ser la mica que tiene de protección. Hay polvo, debe de haber viento ahí en este lugar y se le pegó una partícula de polvo y está apareciendo en diferentes fotografías, en el mismo lugar, todo el tiempo, ¿es correcto? Exactamente, pero en la original tiene contaminación atmosférica. Ah, ok. Aquí se ve el cielo y se ve que está mezclado. Eso es lo que siempre me llamó la atención. Y en las otras, no se ve así. En las otras se ve oscuro. Ahí está la pregunta. Bueno, esta es en una. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Aquí hay otras fotos, mira. Y ahí sigue. ¿Y tiene la misma forma, precisamente? Sí. No, este es de otro. Este es tiene otra forma. Ajá. Ándale. Este tiene otra forma, pero mira la foto. Híjole, ahí sigue, sí. Diferentes momentos y sigue, ahí continúa. Entonces no podemos pensar que sea un objeto que permaneció ahí quieto todo el tiempo, ¿no? No, deben de ser defectos de la cámara. Esta es igual a una foto que tengo acá, mira. Esta es el atardecer, anochecer. Marte. Aquí hay algo de esto, un lens flare muy raro. Sí es lens flare. Y una piedra que brilla en la parte de abajo, que también se ve muy pulida. O sea, ¿esta es la noche en Marte?
En la noche, sí. Bueno, pues está oscureciendo. Ah, ok. Pero de todas maneras, esta piedra es la única que es de color blanco y todo lo demás es oscuro, si te das cuenta. Debe ser muy plana, ¿no? Plana y pulida, porque como la otra. Pero es raro, ¿no? Porque no hay otra igual. Este es nuestro objeto en el cielo. Entonces, tu veredicto, ya con todo el análisis que hiciste de estas imágenes, porque realmente se está haciendo súper viral esto, ¿no? Ya la primera fotografía de un ovni por el Perseverance allá en Marte. Mira, no, pues yo diría que es una basura, un polvo, una partícula en el lente arriba, porque se repiten diferentes imágenes. Si quieres ser muy conspiratorio, el primero era un ovni y las demás la puso la NASA a propósito para evitar que digan que es un ovni. Entonces ahí está la respuesta Pero, bueno, es que ya para sería ambas muy, partes. sería muy, muy complicado, ¿no? Sería un juego No, sucio. Ahí sí ya sería un juego sucio, ¿no? sí, pero te aseguro que si encuentran algo no lo vamos a ver. Porque A menos de que sean... antes de subir las fotos en línea, hacen las revisiones de todas las imágenes. Oye, pero y todas las anomalías que se han logrado registrar en algunas fotografías, ¿ahí qué explicación le puedes dar? Porque el señor Factor OVNI, que es tu amigo tuyo, pues de repente va a presentar cosas ahí muy extrañas en Marte. ¿Son interpretativas o qué has encontrado tú? No, detalles que se le van a veces. Por ejemplo, bueno, los que parecen personas, bueno, se ven como personas, pero se ven como de 10, 15 centímetros, ¿eh? No se ven muy chiquitos. grandes. Ajá. Sí, exacto. Ya ves, Jaime decía que eran, no, personas muy altas. Le digo, no, si ves la proporción de las llantas, tienen 10, 15 centímetros de alto. Sí, entonces, algo se les puede pasar, dice Sky Sentinel, y es lo que logramos ahí ver, ¿no? Porque ha habido estructuras, hay domos como de piedra, o sea, hay cosas que se les han escapado importantes. Entonces, imagínate lo que no han dejado ver. Híjole, ya me la pusiste ahora sí difícil, ¿no? Ah, caray, lo que ocultan, que sí lo pueden hacer. Sí, sí, o sea, si ellos tienen el material original, no lo van a presentar al momento, no lo van a pasar sin filtros. Tienen que ver exactamente qué van a presentar. Claro. Entonces, no pueden subir cualquier cosa. Bueno, pero, pues una mancha finalmente. Que ya después de que salió eso, pues ya empezaron a subir estas fotos. Estas son más actuales, estas imágenes. Entonces, tal vez ellos pusieron el mismo, porque es muy fácil nada más agarrar el objeto de la original, recortarlo y montarlo sobre estas fotos. ¿Ah? Pero pues, es el prestigio de la NASA y no podemos ir contra el prestigio de la NASA, porque cualquiera que hable en contra del prestigio de la NASA, pues cae, ¿no? Dice entonces, Gerardo Pérez, y los videos, la NASA nunca presenta videos, esa es una buena, bueno, se supone que el dron, pues va a tomar fotografías y va a grabar, ¿no? Pero es que finalmente, Josué, pues estamos a expensas de que ellos vayan soltando información y ir analizando, sí, ¿no? Lo que nos den. Podemos mejorarlo, pero, o sea, si ellos lo quieren ocultar, si hay algo y encuentran algo, va a ser muy difícil que lo veamos. Tal vez lo demuestren dentro de 10, 15 años, 20 años. Por ejemplo, los túneles esos que me tocó hacer de Marte. Yo encontré unas estructuras increíbles por arriba y agarré varias imágenes de satélite, bueno, de las que habían tomado de diferentes misiones y las junté y, oye, parece una ciudad y se conectan los puntos y subterráneos y dicen que son túneles de lava. Luego dijeron que eran dunas. Luego inclusive sacaron unas fotos nuevas donde ya parecen dunas, ya no parecen los túneles originales. Entonces, sí está canijo. ¿Qué creemos? Bueno, pues ahí está la información, Josué. Ya cada una de las personas que están viendo en este momento la información, ahí la tienen. Entonces, cuando de alguna manera se presente algo también verdaderamente extraño, lo vamos a analizar de la misma manera, lo vas a analizar de esta forma, y bueno, entonces son los elementos que se tienen para establecer alguna situación preliminar en cuanto a estas evidencias de Marte. Seguramente habrá muchísimas y va a ser interesante ir dándole seguimiento. Ya ¿sí? Para ir porque ya estamos casi en el final, en la raya del horizonte, mi querido Josué, un ovni que para ti tienes preparado algo por ahí, un ovni
que es real y que estás analizando.